Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es el doctor Juan Manuel Muñoz Ayala. Soy residente de medicina interna del Hospital Universitario Doctor José Eleuterio González. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy ante todos ustedes, presentándoles pues un tema que para mí me es muy apasionante, como es la hepatopatía crónica. Es un tema muy extenso, pero haremos todo lo posible porque sea lo más práctico y de mayor utilidad para todos los aquí presentes. Nuevamente reitero mi agradecimiento y a todos los que nos están acompañando y espero disfruten esta presentación. Empecemos con una breve introducción respecto a la hepatopatía crónica y su estadio final, conocido ya como la cirrosis hepática. Recordar que la cirrosis hepática ya es el estadio final de un proceso de fibrosis crónica, eh, mediado por un mecanismo que inicia como inflamación, necrosis, posteriormente fibrogénesis. Todos estos mecanismos causan una distorsión de la arquitectura vascular hepática y esto a su vez condiciona formación de nódulos de regeneración. Esto genera directamente como consecuencia un aumento en la resistencia al flujo sanguíneo y por ende hipertensión portal. Podemos observar cómo inicialmente la histología de un hígado normal pues tiene los hepatocitos con sus microvellosidades. Podemos ver las células de Kupffer, las células estrelladas hepáticas que se encuentran inactivas y las células endoteliales que se encuentran íntegras pues con sus fenestraciones típicas de los sinusoides hepáticos. Al momento de presentar ya una lesión hepática, pues podemos ver que hay pérdida de las microvellosidades de los hepatocitos, hay activación de las células estrelladas en el espacio de Dice, que es donde se realiza el intercambio pues de las moléculas entre lo proveniente del sinusoide hepático y los hepatocitos, con consiguiente pues formación de matriz celular fibrosa y activación también de las células de Kupffer. Tenemos aquí en la parte inferior un esquema en el que podemos observar así de forma muy simplificada cómo es la progresión desde un hígado sano hasta la formación de esteatosis hepática, fibrosis y como les comentaba la cirrosis como estadio final la fibrosis más avanzada que podemos evidenciar y por último en algunas ocasiones, si no siempre, la manifestación como cáncer hepático. Respecto a la epidemiología, pues es una enfermedad que tiene mucha relevancia e impacto en la morbimortalidad a nivel mundial. Se estima entre 1.03 y 1.3 millones de muertes globales anualmente. Y esto tiene una incidencia anual estimada entre un 15.3 a 132.6 por cada 100,000 habitantes. Como podemos observar en, esta, en este esquema de un estudio que se llama el impacto global de la cirrosis hepática, que se publicó en el 2018, se publica cada 10 años aproximadamente. México es de los países que tiene una prevalencia más alta de cirrosis hepática, tanto compensada como descompensada. En este caso aquí estamos viendo los casos de cirrosis compensada. México teniendo pues la prevalencia es la penúltima más alta de 2.500 a 2.750 casos por cada 100,000 habitantes como prevalencia. Podemos observar que los países de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua también comparten estas mismas tasas de prevalencia, junto con otros países del Medio Oriente de Europa, Taiwán y Corea del Sur. Entonces, pues nos encontramos ante una patología que tiene tremendo impacto en la calidad de vida de las personas, el amor y mortalidad y pues también en el sistema de salud mexicano. En cuanto a las etiologías, pues sabemos que son muchas las probables etiologías que debemos investigar en un paciente quien sospechamos o que ya tenemos diagnóstico de hepatopatía crónica. Pues una de las etiologías que va a la alza en su incidencia es el hígado graso no alcohólico, secundaria sobre todo en nuestro medio, secundaria la obesidad y las altas tasas de diabetes que presentamos en nuestro país. Otro que pues ya tiene muchos años estando en las partes más altas como etiologías de la hepatopatía, pues es secundaria al consumo de alcohol. Tenemos las hepatitis virales crónicas, secundarias hepatitis B y C, el carcinoma hepatocelular, la colangitis esclerosante primaria, colangitis biliar primaria, previamente llamada cirrosis biliar primaria,
obesidad y sobrepeso, y pues los muchos otros misceláneos que tenemos. En cuanto a la fisiopatología de la hepatopatía crónica, pues tenemos factores anatómicos que son los que comentábamos en la primera diapositiva, con la formación de fibrogénesis, angiogénesis y capilarización de los sinusoides hepáticos. Esto tiene directamente un 70% del, digamos, de la responsabilidad o de la causa del aumento de la resistencia hepática. El otro 30% depende de anormalidades funcionales. En este caso, las que tengo reportadas son principalmente disfunción endotelial por disminución de la síntesis de óxido nítrico, aumento de la síntesis de tromboxano, norepinefrina y activación del sistema angiotensina 2. A su vez, esto conlleva un aumento de la respuesta de los vasoconstrictores, aumento el tono vascular hepático y pues la suma de los factores anatómicos y funcionales pues aumentan la resistencia hepática y conllevan a insuficiencia hepática como consecuencia final. Otro de los componentes importantes de la fisiopatología es la vasodilatación del lecho esplácnico. Tenemos una respuesta adaptativa con aumento. Esta respuesta del lecho esplácnico es opuesta a la fisiopatología a nivel hepático, donde está aumentada la resistencia vascular. A nivel esplácnico está disminuida la resistencia vascular con vasodilatación. Por lo tanto, aquí tendremos aumento de la síntesis de óxido nítrico, aumento del monóxido de carbono, los endocannabinoides y el glucagón, con una respuesta disminuida a los vasoconstrictores y angiogénesis pues guiada por factores de crecimiento vasculares endoteliales. Esto condiciona un aumento del flujo portal, y un aumento del flujo portal con aumento de la resistencia hepática, pues tienen como consecuencia un aumento de la presión portal. Otro de los factores importantes pues es la formación de varices y otras colaterales portosistémicas que perpetúan más el incremento de la presión portal y pues como tienen como consecuencia última el sangrado varicial, la gastropatía portal hipertensiva, la formación de colaterales o bypass portosistémico, y esto a su vez pues es parte de la fisiopatología de la encefalopatía hepática, con disminución de la síntesis de primer paso de medicamentos que tienen metabolismo hepático, disminución de la función del sistema retículo endotelial y aumento de los niveles de amonio circulantes. Otra de las consecuencias pues esta fisiopatología de la hepatopatía crónica es una circulación hiperdinámica con vasodilatación periférica, retención de sodio, y esta es la base de la fisiopatología de la citis y del síndrome hepatorrenal. Y por último, pues también toda esta circulación hiperdinámica con vasodilatación generalizada, pues condiciona también las bases para el síndrome hepatopulmonar, mediado por disfunción endotelial y la hipertensión portopulmonar. Al momento de hacer el interrogatorio, tenemos nuestro paciente en la consulta, tenemos la sospecha de que pudiera ser un paciente que tuviera hepatopatía crónica, ya sea en estadios iniciales o avanzados. Debemos interrogar inicialmente por antecedentes serofamiliares, cosas infrecuentes, hemocromatosis, deficiencia de alfa-1 antitripsina, antecedentes de hepatopatía crónica, enfermedades autoinmunes o carcinoma hepatocelular. Y respecto a los antecedentes personales de los pacientes, un consumo de alcohol que supere las 2 medidas para los hombres diarios por 7 días, o una onza por mujeres por día. El tabaquismo, uso de drogas intravenosas, el antecedente de conductas sexuales de riesgo, exposición laboral, diabetes, obesidad, antecedente de patología autoinmune, infección por virus hepatotrópicos, enfermedad de Wilson y hemocromatosis. En general, el cuadro clínico inicial es muy inespecífico, como podemos ver aquí en esta tabla, donde se valoraron pues la sintomatología inicial antes de que sea muy evidente los datos sugestivos de hepatopatía crónica, y los síntomas generalmente son fatiga, debilidad, prurito, anorexia, y pues podemos ver que tienen unos likelihood ratios muy bajos. En realidad aportan muy poco para el diagnóstico o la sospecha inicial de hepatopatía crónica, por lo cual pasamos en este momento a datos a la exploración física. Como podemos ver aquí en la exploración física, tenemos hallazgos a nivel de la piel y tegumentos, abdomen y en otros sistemas y aparatos. Dentro de la piel
pues tenemos las telangiectasias, el eritema palmar, ginecomastia, la reducción del vello púbico corporal, ictericia y pues las vasos abdominales colaterales dilatados. De estos los que podemos observar que nos dan como hallazgos individuales una mayor significancia clínica, pues tenemos el que podemos visualizar que el likelihood ratio más elevado pues es por los vasos abdominales colaterales dilatados, seguido de la reducción del vello púbico y corporal y ginecomastia. Dentro de los hallazgos a la exploración abdominal, pues tenemos la hepatomegalia, que sea palpable el hígado en epigastrio, esplenomegalia y ascitis. De estos, el que nos da un mayor, repito, un mayor valor como hallazgo individual, pues es la presencia de ascitis. Y dentro de los otros hallazgos, pues la encefalopatía, que podemos evidenciar en este caso como en la imagen que viene a la derecha, como la presencia de asterixis, también nos aporta un likelihood ratio muy elevado y podemos utilizar estos hallazgos individuales para para apoyar nuestra sospecha clínica. Ahora, dentro de los estudios de laboratorio, pues tenemos que los hallazgos más relevantes son la trombocitopenia, prolongación del tiempo de protombina, el INR, la hipoalbuminemia, la elevación de la ST por dos veces por encima del límite superior de normalidad, la elevación de la gamma glutamil transpeptidasa más de 300 unidades por litro, elevación de la bilirrubina, leucopenia, anemia, elevación de la LT, y pues de estos hallazgos como forma individual, la trombocitopenia menor a 110, pues es lo que nos da un likelihood ratio más elevado de hasta 9.8. Entonces esto como un hallazgo individual aumenta mucho las probabilidades de que nuestra sospecha diagnóstica sea cierta, pues sea correcta en caso de que nuestro paciente la presente. Otros datos relevantes son la trombocitopenia más leve, menor a 160, prolongación del INR o hipoalbuminemia. Ahora, las tendencias han cambiado respecto al diagnóstico de la hepatopatía, pues durante los años. La tendencia ahora es favorecer los métodos diagnósticos no invasivos, porque previamente se beneficiaba se le da mucho peso a la biopsia hepática. Sin embargo, actualmente ya tenemos varios métodos diagnósticos no invasivos que están validados contra el estándar de oro y que nos aportan muchísima información, pues sin el riesgo que implica someter al paciente a una biopsia hepática o una medición del gradiente de presión venosa hepática. Podemos aquí ver recomendaciones pues de las guías de práctica clínica para el diagnóstico con métodos no invasivos de cirrosis. Y podemos ver que nos recomiendan que utilicemos marcadores serológicos, el uso de la elastografía, métodos de imagen, scores no invasivos en poblaciones que tengan el riesgo de presentar hepatopatía crónica, puesto que esto incrementa incrementa, digamos, nuestras posibilidades de encontrar el hallazgo clínico relevante que si solamente nos basamos en la clínica. Nos recomiendan que usemos test no invasivos de fibrosis para descartar, más que diagnosticar fibrosis avanzada, pero sí nos ayudan a seleccionar mejor a los pacientes que debemos de referir a un nivel más elevado de atención. Recordar que, como les mencionaba ahorita, estos métodos no invasivos no están diseñados para población general. Debemos utilizarlos en pacientes que tengan riesgo elevado de presentar fibrosis hepática avanzada, como pacientes que tengan síndrome metabólico, obesidad, diabetes o antecedentes de uso pues nocivo del alcohol. Y pues bueno, como les comento, no utilizar en población general. Hay que pedir de rutina ALT, AST y conteo plaquetario en los pacientes que sospechemos hepatopatía crónica para poder calcular los scores que les menciono. Y lo que nos recomiendan utilizar pues es un test conocido como FIB4 que podemos identificar en las calculadoras de uso rutinario en las aplicaciones para poder que nos ayude en la toma de decisiones respecto a qué pacientes tienen más riesgo de tener hepatopatía crónica con fibrosis avanzada. Ahora, ¿cuáles son estos métodos diagnósticos no invasivos que se recomienda utilizar? Tenemos estudios de imagen, tanto el ultrasonido, la tomografía y la resonancia.
nos apoyan por medio de hallazgos en la nodularidad del hígado y con datos directos o indirectos de hipertensión portal. Mientras que tenemos el FibroScan, el ARFI y la elastografía por resonancia magnética. Todos estos tres funcionan a través de la medición de la rigidez y de la elasticidad hepática. Ahora, de los marcadores serológicos tenemos marcadores indirectos de fibrosis, como son las calculadoras que yo les comento, el APRI, FIB4, AST, la relación AST sobre la LLT y el índice de Forns. De aquí la más recomendada utilizar es FIB4, que solo necesitamos 4 parámetros, que es la edad, la ALT, AST y las plaquetas. Existen estos últimos test no invasivos que tienen pues patente, que son el FibroTest, el ELF, EPScore, FibroSpect y Fibrometer. Aquí son los componentes, son los que se encuentran aquí a mano derecha y son test que ya vienen con todos estos componentes que yo les menciono. Más adelante les voy a presentar los puntos de corte de cada uno para poder decir de qué manera estos nos apoyan a tomar decisiones. De los que nos sugieren las guías que utilicemos principalmente son el FibroTest, el ELF y el Fibrometer. Continuando con los métodos no invasivos, tenemos la utilidad del ultrasonido en el diagnóstico de la hipertensión portal. ¿Cuáles son los datos ultrasonográficos que nos aportan datos directos o indirectos de hipertensión portal? Pues inicialmente un calibre de la porta mayor a 13 milímetros en una expiración relajada, o se puede extender hacia 16 en una inspiración forzada. Esta tiene una sensibilidad del 40% y una especificidad de hasta el 100% cuando se comparó con la biopsia hepática. Entonces podemos ver que tiene una buena correlación y tiene una especificidad muy alta. Aquí podemos observar en la imagen pues una vena portal que tiene un calibre mayor a 16 milímetros y podemos ver datos indirectos de cirrosis hepática por aumento de la ecogenicidad hepática y pues un hígado más heterogéneo. Otro de los hallazgos que nos aportan en el ultrasonido pues es la presencia de esplenomegalia mayor a 13 centímetros. Importante medir la velocidad del flujo de la porta. Si este es menor a 15 centímetros por segundo, también tiene una sensibilidad elevada hasta un 88%, con una especificidad de hasta un 96% comparado con la biopsia hepática, con la medición del gradiente venoso portal, que es el gold estándar para la hipertensión portal. Y aquí podemos ver en esta imagen a la derecha cómo tiene una velocidad de 7.9 centímetros por segundo, menor a 15, lo que correlaciona con datos ultrasonográficos de hipertensión portal. La presencia de flujo hepatofugal, normalmente el flujo es hepatopetal. La presencia de vasos colaterales que hagan bypass a la circulación sistémica. En esta imagen podemos observar la presencia de una vena paraumbilical permeable, dependiente de la vena porta, que son vasos que normalmente no son permeables, y pues la presencia de ascitis, como podemos ver aquí esta región anecoica en la parte superior de la imagen, y a su vez tenemos datos indirectos de cirrosis hepática como son la nodularidad y la disminución del tamaño del hígado, como podemos observar ahí. Ahora, vimos inicialmente los datos sugestivos de hipertensión portal. Ahora, ¿cuáles son los datos ultrasonográficos sugestivos de cirrosis hepática? Como lo mencionamos ahorita, un hígado nodular, la presencia de heterogeneidad en el parénquima hepático. Normalmente recordad que el hígado es homogéneo y pues podemos tener aquí áreas alternadas con aumento de la ecogenicidad, con disminución de la ecogenicidad, lo que lo torna en un hígado heterogéneo y pues también nos puede servir como un hallazgo indirecto de hepatopatía crónica. Otros que tenemos son la irregularidad del contorno hepático, disminución del tamaño del lóbulo derecho y segmento medial del lóbulo izquierdo, o hipertrofia del lóbulo caudado y del segmento lateral del lóbulo izquierdo como hallazgos sugestivos de cirrosis hepática. En el contexto ya de otras etiologías, pues importante el paciente con cirrosis hepática, su seguimiento cada 6 meses en busca de, pues como screening para hepatocarcinoma. Recordar que es importante biopsiar toda lesión que se identifique mayor a 1 centímetro. Para esto también nos es útil el ultrasonido. Y pues bueno, otros datos indirectos de hepatopatía crónica, podemos ver aquí en la parte superior derecha un poco de ascitis, pero lo relevante de esta imagen pues es el edema reactivo de la vesícula. Este es un dato indirecto porque se desarrolla secundaria a la hipoalbuminemia. Pero bueno, en el contexto cada vez vamos teniendo más herramientas, tanto en la interrogatorio, exploración física, parámetros de laboratorio y estudios de
de ultrasonográficos sin haber invadido al paciente, que nos aportan cada vez de forma individual más para nuestro diagnóstico. Ahora, bueno, ¿cómo podemos conjuntar todos estos métodos indirectos de diagnóstico para que nos apoyen en la toma de decisión? Pues iniciar, tenemos un paciente que tiene riesgo para hepatopatía crónica. Veamos sus factores de riesgo que mencionamos previamente: síndrome metabólico, uso de alcohol, virus hepatotróficos, historia familiar. Descartar presencia de hepatitis virales, otras causas de hepatopatía crónica, o si ya podemos observar datos clínicos de cirrosis o fibrosis avanzada, pues hay que referir directamente a una clínica especializada. En caso de que no encontremos estos hallazgos, pues bueno, tenemos cofactores metabólicos o uso de alcohol. Aquí es donde entra en juego el primer score que les mencioné, que es el FIB-4. Lo tenemos aquí a la derecha. Esto es una imagen de MD-Calc. Y pues como podemos ver, son 4 parámetros nada más que podemos tener disponibles con una biometría hemática, un perfil, pruebas de función hepática y con la edad de nuestro paciente. Ahora, en base al cálculo del FIB-4, tenemos un FIB-4 menor 1.3, pues un paciente que tiene bajo riesgo de tener fibrosis avanzada. No debemos referir a un segundo o tercer nivel, sugerir modificaciones al estilo de vida y recalcular el FIB-4 en 1 a 3 años. Si tenemos un FIB-4 mayor o igual a 1.3, pues ya tenemos que es un paciente con riesgo intermedio o elevado de tener fibrosis avanzada. ¿Cuál es el siguiente paso? Medir la rigidez hepática por elastografía transitoria, que es otro de los métodos indirectos que les comenté. En caso de que tengamos más de 8 kilopascales en la elastografía hepática, pues ya podemos inferir que es un paciente que tiene riesgo intermedio elevado de tener el estadio aquí viene aquí abajo, F3, F4. Este estadio F3, F4 son estadios histológicos. En base a eso se compararon la elastografía, o sea, los métodos indirectos se compararon contra los estadios histológicos, que es F3, y ya F4 se considera cirrosis. Entonces, contra eso se compara. Si tenemos que son concordantes los hallazgos de la elastografía con los estudios serológicos patentados, como los que tenemos aquí a la derecha, el ELF, el Fibrometer, el Fibrotest, pues directamente ya tenemos un paciente que tiene un alto riesgo de tener cirrosis hepática o un estadio avanzado de fibrosis. En caso que sean discordantes los hallazgos de la elastografía y del ELF, el Fibrometer o el Fibrotest, pues aquí es esa área gris que aún permanece en el estudio de la hepatopatía crónica, donde pudiera entrar todavía en utilidad la biopsia hepática para confirmar el diagnóstico. Ahora, se introdujo un nuevo término que es la hepatopatía crónica avanzada compensada, que nos ayuda a clasificar a los pacientes que tienen fibrosis severa y cirrosis, pero que tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión portal clínicamente significativa y que esto a su vez se traduzca en algún sangrado de tubo digestivo u otras complicaciones. Como podemos ver, el algoritmo inicia con la medición de la rigidez hepática. Si es más de 10 kilopascales, pues lo hace probable que tengamos una hipertensión portal clínicamente significativa. Y si tiene más de 12 a 15 es pues altamente probable. Aquí, como podemos ver, un gradiente de presión venosa hepática mayor a 10 milímetros de mercurio correlaciona con hipertensión portal clínicamente significativa. En caso de que pasemos a esta parte del algoritmo, pues bueno, hay que ver inicialmente. Si tenemos una rigidez hepática mayor a 20 kilopascales, pues ya prácticamente nos hace muy probable que la hipertensión portal sea clínicamente significativa. Y si a su vez tenemos menos de 150 plaquetas, pues pasamos directamente a una endoscopía de screening varicial. Ahora, si tenemos por otra parte estudios por imagen de colaterales portosistémicos o el tamaño de vaso aumentado, pues tenemos un aumento del riesgo de descompensación clínica, pero pues a su vez no se cumplieron los dos criterios de la rigidez hepática mayor a 20 kilopascales y la trombocitopenia menor a 150. En estos casos sí es necesario invadir al paciente y hacer la medición del gradiente de presión venosa hepática para ver si esto nos da más de 10 milímetros de mercurio. En este caso, pues si fuera así, también habría que proceder a una endoscopía para screening varicial. Ahora,
Si tenemos en el otro extremo un paciente que la rigidez nos da menos de 20 kilopascales, el conteo plaquetario nos da más de 150, la probabilidad de que tengamos varices esofágicas que requieran tratamiento es menor al 5%, entonces podemos evitar el screening varicial y repetir pues, la valoración con elastografía y conteo plaquetario de forma anual. En cuanto a la estadificación y pronóstico, una vez que hemos establecido el diagnóstico de nuestro paciente, pues es importante utilizar las escalas que tenemos disponible para, con fines pronósticos y en caso de tener la disponibilidad, para ver la prioridad en cuanto a ser candidato para el trasplante hepático. Tenemos la escala de Child-Pugh y la modificación de la escala original de MELD con el sodio. Como podemos ver, el Child-Pugh Score pues utiliza la bilirrubina, la albúmina, el INR, la citis y la encefalopatía para clasificar como A, B o C, C siendo el de mayor severidad. Esta es la tabla del estudio original pues de cómo se diseñó el Child-Pugh Score y pues nos indica un Child-Pugh Score de 5 a 6 compatible con un estadio A, pues nos da una supervivencia del 100% a un año. Un Child-Pugh Score de 7 a 9 compatible con el estadio B, nos da una supervivencia de casi 80% a un año, y un Child-Pugh Score compatible con el estadio C, pues nos da una supervivencia solamente del 45% a un año o una mortalidad de 55% a un año. En cuanto al MEL, pues tenemos los parámetros que utilices uso de diálisis en la semana pasada, la creatinina, bilirrubina, INR y el sodio. Y bueno, esta, según los scores que aparecen de mano izquierda, en la parte izquierda de la tabla, pues nos dan la mortalidad a 90 días. Principalmente este se utiliza en Estados Unidos para definir la prioridad en cuanto a los trasplantes hepáticos por la mortalidad reportada a 90 días. Es importante, se reporta en las guías que un MELNA mayor a 10, pues es importante referir de forma temprana al protocolo de trasplante. Muy brevemente hablaré de algunas de las complicaciones de la hepatopatía crónica. Como puedes ver a su mano izquierda son un número importante de complicaciones que van desde las más comunes, sangrado varicial, ascitis, peritonitis bacteriana espontánea, encefalopatía, carcinoma hepatocelular, síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar, hidrotórax hepático, hipertensión portopulmonar, cardiomopatía cirrótica y trombosis de la vena porta. Como podemos ver, el paciente cirrótico es un paciente complejo en el que tenemos que estar al pendiente de muchas de las potenciales complicaciones. Las más comunes en general son el sangrado varicial, la ascitis, la peritonitis bacteriana espontánea y la encefalopatía. En esta presentación haremos una breve revisión de la ascitis, peritonitis bacteriana y encefalopatía, puesto que el doctor Miguel Yáñez ya les habló un poco del diagnóstico y el manejo del sangrado varicial. Iniciaremos con la clasificación de ascitis, pues las guías para el manejo de la ascitis y la peritonitis bacteriana nos sugieren clasificar la ascitis como un grado 1, grado 2 o grado 3, según el grado de acúmulo de líquido. El grado 1 solamente se detecta por ultrasonido. El grado 2 tenemos una distensión simétrica moderada del abdomen y un grado 3 tenemos pues ya lo que se conoce como ascitis a tensión y a su vez clasificarlo conforme a la respuesta al tratamiento. Una ascitis que responde significa que puede ser completamente movilizada o que se limita a grado 1. En realidad esta en ocasiones no requiere tratamiento, como grado 2 o recurrente, que significa una ascitis recurrente que al menos sucede en 3 ocasiones en un periodo de 12 meses, a pesar de la adecuada restricción de sodio y dosis de diurético. Y por último tenemos la ascitis refractaria, que esta no puede ser movilizada incluso con adecuada restricción de sodio, manejo de diuréticos y cuando está indicada restricción de líquidos, y pues que son pacientes que suelen estar sometidos crónicamente a paracentesis de gran volumen. ¿Qué recomendaciones les puedo dar en base a las guías americanas del manejo del síndrome patorrenal y la citis? Pues bueno, en este caso la recomendación es mantener en el paciente con ascitis una restricción moderada de sodio de 2 gramos o su equivalente 90 milimoles al día, y utilizar diuréticos con inicialmente la espironolactona, una dosis de 100 miligramos cada 24 horas. Recordar que la relación de la espironolactona con la furosemida, 100 miligramos de espironolactona, furosemida 40 miligramos al día.
sugieren iniciar con solamente espironolactona e ir agregando en base a la relación que les comento según la respuesta del paciente. Esta es la primera línea de tratamiento de los pacientes que tienen cirrosis y ascitis grado 2. Una vez que logramos la movilización del líquido, pues hay que ir titulando a la baja para disminuir el riesgo de complicaciones asociadas al uso de diurético. Normalmente no hay una indicación para la restricción de líquidos, a excepción de que el paciente presente una hiponatremia moderada o severa que sea menor a 125 milimoles por litro. Hay que monitorizar el peso del paciente, creatina y electrolitos séricos. No tenemos una periodicidad establecida, pero se sabe que la pérdida recomendada no debe ser mayor a 500 gramos por día en un paciente o de 1 kilo en pacientes que tengan edema periférico. Pero esto es el tope, 1 kilo, pues incluso hay pacientes que a pesar de tener edema periférico no toleran estas pérdidas de líquido de forma diaria. En pacientes recordar que tengan enfermedad renal crónica, pues la relación esta no se respeta de furosemida y espironolactona por el riesgo pues, de perpetuar la hipercalemia. Entonces, en estos casos, la dosis de la espironolactona se reduce y podemos incrementar más las dosis de la furosemida. Solamente nos recomiendan el uso de albúmina o baclofeno para tratamiento de complicaciones o efectos adversos asociados al uso de diuréticos, como son los calambres musculares severos. La paracentesis de gran volumen está pues definida como más de 5 litros en una sola evacuación. Es el tratamiento de primera línea en la ascitis de grado 3. Aquí hay que continuar con la restricción de sodios y el uso de diuréticos. Y a todo paciente que cuente con ascitis grado 2 o grado 3 es bien importante referir de forma temprana para protocolo de trasplante hepático cuando esté disponible. ¿Qué otras recomendaciones hay para el paciente con cirrosis y ascitis? Mucho cuidado con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor, OARA2, evitar el uso de aminoglucósidos. No hay una recomendación aquí para el uso de albúmina en este momento por periodos prolongados, entonces no está recomendado el uso de albúmina para otras indicaciones fuera de la peritonitis bacteriana espontánea, para síntesis de gran volumen o digamos el conocido reto de albúmina. ¿Cuál es el manejo para la ascitis refractaria? Pues hay que continuar con la restricción del sodio, la restricción del líquido, recordar que se mantiene reservada solamente para los pacientes con hiponatremia moderada o severa y utilizar la albúmina como reposición en paracentesis de gran volumen. El riesgo de colapso circulatorio posterior a la paracentesis incrementa a partir de los 8 litros evacuados, pero recordar que a partir de los 5 litros hay que reponer de 6 a 8 gramos de albúmina por todos los litros evacuados. Recordar que este es el volumen total. En todo caso, si decimos utilizar una dosis de 8 gramos de albúmina por litro y en la paracentesis se retiraron 8 litros de líquido acítico, pues 8 gramos por 8 litros, que son los totales, nos da un total de 64 gramos de albúmina para reponer. La administración de la albúmina, pues está sugerido administrar a una velocidad de infusión aproximada de 2 mililitros por minuto para evitar los riesgos asociados al uso de la albúmina, como son el aumento del riesgo de edema pulmonar o la expansión de volumen muy rápida. Otra de las complicaciones importantes que tiene una alta mortalidad en los pacientes pues es la peritonitis bacteriana espontánea. Para hacer el diagnóstico de esta, pues está indicado realizar una paracentesis diagnóstica en todo paciente que tengamos hospitalizado con ascitis para descartar esta condición, incluso si el paciente no tiene signos y síntomas clínicos de infección. Hay que solicitar citología y cultivo. Si el paciente tiene datos sugestivos de infección, pero no encontramos evidencia de esto en el líquido ascítico, el paciente tiene derrame pleural, aquí está indicado realizar una toracocentesis diagnóstica para descartar que no nos encontremos ante un empiema bacteriano espontáneo. La sugerencia es cultivar en un medio de hemocultivo aerobio y anaerobios los cultivos de líquido acítico porque incrementan la sensibilidad hasta un 90% si se realizan los frascos de hemocultivo. El diagnóstico se establece con más de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico y normalmente las bacterias que solemos encontrar pues suele ser monobacteriano el aislamiento. El 60% de las veces es por gram negativos, fúngico solamente un 5% de las ocasiones. Los patógenos más comunes son la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, seguido de Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium.
La tasa reportada actualmente de patógenos multidrogoresistentes oscila aproximadamente entre un 35%. Entonces es importante considerar esto al momento de la decisión de la antibiótico-terapia y guiarla según los antecedentes de hospitalización, exposición previa del paciente a antibióticos o tasas de resistencia de cada uno de nuestros centros. ¿Cuál es el manejo recomendado para la peritonitis bacteriana? Pues hay que iniciar la antibiótico-terapia empírica en todo paciente que tenga el conteo mayor a 250 polimorflonclares. ¿Cuál es la antibiótico-terapia empírica? Pues son las cefalosporinas de tercera generación como manejo empírico. En este caso, la cefotaxima es la recomendada de primera línea porque se ha visto que es superior a la ceftriaxona. Lo que le comentaba, pues en caso de que exista exposición previa a antibióticos, antecedente de infección nosocomial, sepsis o choque séptico, pues debemos iniciar antibióticos de amplio espectro de primera línea. En este caso está indicado el uso de carbapenémicos. Ahora, las guías americanas del 2021 sugieren que se haga una nueva punción a los 2 días del tratamiento. Esto difiere con las guías europeas. Y pues una reducción menor al 25% nos indica que nuestra antibiótico-terapia no está siendo exitosa y debemos de escalar el tratamiento. Cuando tengamos una vez establecido el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, hay que añadir albúmina intravenosa, 1.5 gramos por kilogramo en el día 1 y posteriormente 1 gramo por kilogramo en el día 3. Hay que suspender los beta bloqueadores no selectivos en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, acompañados de hipotensión, definida como una PA menor a 65 o que en este momento se presenten con lesión renal aguda. Ahora, respecto a la profilaxis para la peritonitis bacteriana, existe la profilaxis primaria y secundaria. En este caso, el primer punto a tratar habla de la profilaxis secundaria. Los pacientes que ya tuvieron un episodio de peritonitis bacteriana deben recibir profilaxis a largo plazo. Con orfloxacino es el tratamiento de primera línea, 400 miligramos cada 24 horas. En caso de que no contemos con orfloxacino, podemos utilizar ciprofloxacino, una dosis de 500 miligramos cada 24 horas. Esto es por tiempo indefinido. En los casos en los que exista sangrado digestivo alto, bueno, esto es de forma intrahospitalaria. El manejo recomendado es utilizar ceftriaxona intravenosa, 1 gramo cada 24 horas por un máximo de 7 días. Esto se define por un máximo porque en caso de que se resuelva el sangrado previamente, ya se haya instaurado el tratamiento endoscópico, podemos suspender el tratamiento posterior a esto. Ahora, en cuanto a profilaxis primaria, antes de desarrollar un episodio de peritonitis bacteriana, ¿a quién está sugerido o hay evidencia para iniciar profilaxis? Pues son los pacientes que tengan un líquido acítico con proteínas menor a 1.5 gramos por litro y que cuenten con alguna de las siguientes características. Una creatinina sérica mayor a 1.2, un BUN mayor a 25 o datos de insuficiencia hepática definidos como un Child Score mayor a 9 y unas bilirrubinas totales mayor a 3. La profilaxis secundaria disminuye la recurrencia hasta, pues se comparó norfloxacino contra placebo en el estudio inicial de donde surgió esta recomendación. Los pacientes con norfloxacino tuvieron una tasa de recurrencia del 20% respecto a los pacientes que no recibieron antibiótico terapia, que tuvieron una tasa de recurrencia hasta un 68%. Otra de las complicaciones muy frecuentes pues es la encefalopatía hepática. Esta está definida como la disfunción cerebral secundaria a una insuficiencia hepática. Las manifestaciones son muy amplias, van desde anormalidades neurológicas muy sutiles o psiquiátricas y pues llegando hasta el otro extremo que es el coma. Normalmente y está indicado tipificar la severidad de la encefalopatía hepática con los criterios de Westhaven que vienen aquí abajo. Un grado 1 se define como cambios en el comportamiento con alteraciones mínimas en el nivel de conciencia. Un grado 2 con desorientación severa, mareo, asterixis y comportamientos inadecuados. Un grado 3, confusión, discurso incoherente, que sea un paciente que se encuentre somnoliento, incluso ya con tendencia al estupor, pero que no ha llegado a ese grado y que puede ser estimulado por medio de estímulos verbales. Y por último, el grado 4, el más severo, pues el paciente comatoso, que no responde al dolor y que puede estar en posturas de descerebración o de corticación si pues el edema intracerebral es muy importante.
Ahora, en caso de que nos encontremos ante un caso probable de encefalopatía hepática, es bien importante siempre identificar el desencadenante. Son selectos los casos si existe la posibilidad de que sea un una presentación de una encefalopatía hepática sin un desencadenante aparente, pero importante pues identificar los más comunes, que son los desórdenes hidroelectrolíticos, infecciones, constipación, eh, efecto adverso de los diuréticos o un sangrado digestivo, y ya menos frecuentes, pues es cuando podemos decir que un cuadro de encefalopatía pues sea idiopático una vez descartado pues estas y otras alteraciones. Ahora, ya que tenemos el diagnóstico, identificamos el desencadenante, pues no siempre va a ser encefalopatía hepática el diagnóstico, entonces hay que tener en cuenta otros diferenciales en un paciente que ingrese a nuestra sala de urgencias con alteración del estado de alerta. Y pues cuáles son otras probables causas de alteración del estado de alerta de forma aguda, pues metabólicas, hipoglicemia, cetoacidosis, estado hiperglicémico hiperosmolar, acidosis metabólica hiperlactatémica, intoxicación por alcohol, un síndrome de abstinencia también por alcohol o por drogas, secundaria uso de benzodiazepinas, neurolépticos opioides, neuroinfecciones, meningitis, meningoencefalitis, desórdenes hidroelectrolíticos como hiponatremia o hipercalcemia severa, epilepsia, desórdenes psiquiátricos, sangrados intracraneales, CVCs isquémicos, o pues que tengamos falla multiorgánica o inflamación. Otras menos probables, pues ya manifestaciones de demencia, lesiones intracerebrales o apnea obstructiva del sueño con un grado de retención muy elevado. En cuanto al tratamiento recomendado en la encefalopatía hepática, pues bueno, de primera línea está recomendado el uso de la lactulosa, 25 a 30 mililitros cada 6 horas y posteriormente ir titulando conforme la respuesta. En caso de que el paciente pues, se encuentre alterado del estado de alerta, podemos utilizar la vía nasogástrica u orogástrica para administrarla. En caso de que no evidenciemos respuesta con la pura lactulosa, podemos iniciar con rifaximina de forma simultánea. La dosis recomendada son 550 miligramos cada 12 horas o 400 miligramos cada 8 horas. Otras nuevas estrategias que podemos utilizar en conjunto con la lactulosa y la rifaximina son los aminoácidos de cadena ramificada o la L-ornitina, L-aspartato, conocido como LOLA también, que son 1 a 2 sobres de 3 gramos cada 8 horas. Y pues lo que les comentaba, debemos de tratar el desencadenante, si no, pues la encefalopatía hepática no va a resolver. Para los cuadros recurrentes de encefalopatía hepática, lo que tenemos evidencia que las guías nos sugiere que utilicemos son lactulosa y en casos refractarios a lactulosa, rifaximina como prevención secundaria de nuevos episodios de encefalopatía hepática. Por último, pues bueno, ¿cuáles son las áreas en estudio y en desarrollo? ¿Cuáles son los tratamientos por venir en la hepatopatía crónica? Últimamente se ha visto, pues se le ha dado más relevancia al papel que potencialmente juegue la microbiota intestinal en cuanto al tratamiento y las complicaciones de la cirrosis hepática. Y pues actualmente les presentaré unos estudios piloto más adelante que sugieren que la terapia con periodontal puede ofrecer beneficios, continuar con el uso de beta blockers no selectivos en los pacientes que no tengan contraindicaciones. Algunos de los fármacos que están en desarrollo, pues algunos van directamente con interacciones de las células hepáticas, eh, que van directo a actuar a las células de Kupffer o agonistas de GLP-1 o antibióticos que vayan dirigidos directamente a la microbiota. Hay otras estrategias que van contra la translocación bacteriana y tienen interacciones con el epitelio, la mucosa intestinal. También aquí en esta categoría tenemos agonistas GLP-1 que están en estudio, uso de antibióticos, uso de factor de crecimiento de fibroblastos 19 o 21. Y pues bueno, por último tenemos estrategias que van dirigidas con la interacción directamente en la luz intestinal, que son el uso de la dieta, probióticos, prebióticos, eh, antibióticos no absorbibles como la rifaximina, trasplante de microbiota fecal y pues disacáridos no absorbibles.
Aquí tenemos pues algunas de las que son los estudios piloto que están corriendo o que dieron la pauta para futuras áreas en desarrollo. Como son el uso de las estatinas, pues tenemos este estudio piloto en la que añadir simvastatina a la terapia médica óptima en un paciente con cirrosis hepática no disminuye la tasa de resangrado, pero sí incrementa la supervivencia en pacientes con cirrosis. También tenemos una serie de casos de pacientes en los cuales disminuir el uso no indicado de los inhibidores de la bomba de protones combinado con un manejo adecuado de la higiene periodontal, pues modula la microbiota y favorece la disminución en la pues, tasa de frecuencia y presentación de encefalopatía hepática y descompensaciones. Y por último, algo que está teniendo mucho impacto y que hay muchos estudios prospectivos actualmente, pues son los trasplantes de materia fecal de pacientes sanos a pacientes con encefalopatía hepática. Son estudios que han dado seguimiento hasta por 12 meses a los pacientes y pues en estos tuvieron resultados exitosos en cuanto a disminuir la tasa de hospitalizaciones por encefalopatía hepática, sobre todo en pacientes que era una encefalopatía hepática refractaria. Por mi parte, en este momento sería todo. Quedo a sus órdenes para dudas y agradezco a todos su atención y su presencia en esta ponencia.